La entrevista de la semana. La entrevista de la semana. La entrevista de la semana. Un programa de Radio Argelia Internacional, elaborado y presentado por Thoraya Boujaman. Hola a todos. Yom el-Ard, el Día de la Tierra Palestina, se conmemora cada 30 de marzo como un acto de memoria y resistencia frente a la confiscación de tierras ocurrida en 1976. Hoy es una fecha profundamente simbólica que une a la diáspora palestina y reafirma su identidad cultural y política. El director fundador del diario El Quds Liberación, señor Abu Faisal Sergio Tapia, nos brinda más aclaraciones al respecto. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, buenas tardes. Desde ya un gran honor, compañera Thoraya, estar con vos en este programa especial de Radio Argelia Internacional por los 50 años del Día de la Tierra Palestina, la resistencia heroica del pueblo palestino contra la usurpación criminal de esta entidad sionista israelí que viene llevando adelante un genocidio desde hace 77 años, desde 1948 y mucho antes, con la Declaración Balfour en 1917, cuando comienza toda esta historia de tragedia, muerte y destrucción sobre el pueblo palestino. Señor Abu Faisal, ¿cuál es el origen histórico del Día de la Tierra Palestina y por qué sigue siendo relevante hoy en día? El origen histórico del Día de la Tierra Palestina se remonta al 30 de marzo de 1976. Recordemos que dentro de un contexto de genocidio por parte de la entidad sionista que viene llevando adelante desde 1948 su política de tierra arrasada, de desplazamiento sobre el pueblo palestino. El gobierno de la entidad sionista anuncia en aquella época la confiscación de unas 2.100 hectáreas de tierras palestinas en la Galilea. Como siempre, busca la política de arrasar la tierra palestina y donde el pueblo palestino se coloca a la altura histórica y empieza a escribir un momento de resistencia que va a ser una bisagra hasta el día de hoy. Organiza la primer huelga general desde 1948, cuando la entidad sionista formalmente comienza este genocidio sistemático y responde obviamente el régimen criminal sionista israelí como siempre lo ha hecho, a través de la represión y la masacre sobre el pueblo palestino. Recordemos, más de 100 heridos, más de 300 secuestrados a las prisiones y se estima que hubo más de 6 mártires asesinados por las fuerzas de ocupación. Obviamente, el pueblo palestino llevó adelante esta huelga general activa, una huelga general que representó realmente una forma de resistencia concreta del pueblo movilizado y donde la entidad sionista, al ver la respuesta del pueblo palestino, hace lo que siempre hace. A 50 años lleva adelante las distintas formas de genocidio, pero genocidio al fin en 77 años de ocupación. Lo hizo en 1976, el 30 de marzo, pero así todo, hoy en día continúa el genocidio donde una comunidad internacional no ha hecho nunca nada por la liberación del pueblo palestino, por los derechos del pueblo palestino, para acabar justamente esta ocupación criminal. Y nos encontramos hoy a 50 años con la Franja de Gaza, que vive un genocidio permanente en este contexto, como siempre señalo, pero formalmente en estos 2 años y medio que la Franja de Gaza soporta un genocidio 24 horas. ¿Por qué señalo esto? Aparte de marcar que llevamos prácticamente más del 10%, el 15% de la población de la Franja de Gaza hoy es víctima del genocidio, pero desde octubre supuestamente hubo un alto al fuego, un acuerdo que nunca la entidad sionista respetó. Llevamos más de 168 días consecutivos, ya 170 días consecutivos podemos decir, donde permanentemente las autoridades del régimen criminal israelí continúan bombardeando, masacrando al pueblo palestino. Las fuerzas criminales mantienen 54% del territorio de la Franja de Gaza
ocupado con total impunidad, donde han asesinado desde octubre hasta la fecha a más de 690 palestinos, hermanos y hermanas incluidos, 202 niños, 83 mujeres, 21 ancianos, mientras que la cifra de heridos ha superado los 1.800, entre ellos 558 niños. Pero estas cifras, como siempre digo, van en aumento, ¿sí? Porque día a día viene masacrando al pueblo palestino, para tener una estima de unos 13 ataques diarios que incluyen disparos, bombardeos de artillerías, explosiones e incursiones. ¿Alguien en la comunidad internacional ha hecho algo para frenar esto? Absolutamente nada. Sumarle también el genocidio del hambre, de la hambruna sobre el pueblo palestino. Y esto es muy importante destacarlo, al igual que la Cisjordania ocupada, la otra cara también de este genocidio, donde llevamos también más de 1.000 mártires, entre ellos más de 200 niños y más de 40.000 desplazados, y además de todo esto, recordemos unos 7.000 heridos con total impunidad. Señor Abu Faisal, ¿cómo contribuye esta conmemoración a fortalecer la identidad cultural y política del pueblo palestino, especialmente en la diáspora? Es la memoria histórica del pueblo palestino este 30 de marzo de 1976, porque significa no solamente la primer huelga general de resistencia contra la ocupación sionista, sino también representa el origen mismo de lo que es el genocidio que viene llevando desde 1948 la entidad sionista, con la partición ilegal del territorio palestino. Hay que preguntarse continuamente dónde los organismos internacionales son los culpables directos del sufrimiento del pueblo palestino, porque lo han hecho en forma ilegal, violando la misma Carta de Naciones Unidas, que no le da potestad para dividir un territorio soberano de un país para la creación de la entidad de ocupación, y además denunciar permanentemente la política del apartheid, de la tierra arrasada, de los crímenes que se realizan con total impunidad. Por eso es muy importante ver cómo el pueblo palestino en la diáspora, cómo el pueblo palestino en cada rincón del mundo denuncia esto y se moviliza. Y ya son los pueblos del mundo que movilizan con conciencia contra el genocidio, como ha sucedido y sucede en la Franja de Gaza, pero también contra la ocupación criminal que lleva adelante en los territorios palestinos ocupados históricos, como la Cisjordania ocupada y Al-Quds. Por eso es la memoria histórica del pueblo palestino, con sus más de 7 millones de palestinos refugiados, porque recordemos que el pueblo palestino está refugiado en Cisjordania, en Gaza, pero también está en el Líbano, en Siria, en Jordania y en otras partes del mundo, que fundamentalmente busca desde siempre el retorno a su tierra, ese derecho que le otorga también las Naciones Unidas, intentando remediar lo que había provocado con la creación de la entidad sionista. Es la memoria histórica de un pueblo que está en la lucha constante y sonante, generación tras generación, de mártires que lo dejan todo para defender su tierra sagrada. Esta identidad, que es una identidad también árabe e islámica, fortalecida hoy más que nunca en la lucha de un pueblo que le ha dicho que no al genocidio, a pesar de las 200.000 toneladas de explosivos lanzados sobre la humanidad, de niños, mujeres y familias enteras palestinas en la Franja de Gaza, lo que equivale a 13 bombas atómicas de Hiroshima, y preguntarse dónde estaba la humanidad y dónde está para detener este genocidio. Señor Abu Faisal, ¿qué papel desempeñan los medios de comunicación como el diario El Quds Liberación en la difusión y preservación de la memoria sobre esta fecha? El diario El Quds Liberación es fundado el 30 de marzo del año 2016 en el Día de la Tierra Palestina bajo el eslogan Noticias Palestinas contra la Ocupación, en memoria de todos los mártires palestinos, en la lucha por la liberación de Palestina, pero fundamentalmente entender la defensa de la sagrada
santa y bendita tierra de Al-Quds, de la sagrada mezquita de Al-Aqsa, como símbolo de unidad islámica, árabe, palestina, de la umma islámica, donde se señala desde siempre que la geopolítica de la región de Asia Occidental y de la humanidad pasa por la liberación de Al-Quds, pasa por la liberación de la patria palestina de su capital sagrada, donde la humanidad entera va a poder decir y señalar de que ha sido derrotada justamente la ocupación criminal sionista israelí, que representa lo peor del colonialismo, el cual es responsable de este genocidio en 7 décadas. Por eso hoy más que nunca denunciar permanentemente desde el diario Al-Quds Liberación lo que significa la ocupación por parte de la entidad sionista de la capital palestina, el intento de secuestrar Al-Quds, el intento también de secuestrar Al-Aqsa, lo cual no ha logrado porque está la resistencia del pueblo palestino y está también la solidaridad de los pueblos de esta umma islámica, donde permanentemente levanta la voz y denuncia los crímenes aberrantes que comete la entidad sionista con total impunidad. Hoy más que nunca, en memoria de los mártires del pueblo palestino, a 50 años de aquella huelga en 1976, la primera que marcaba también una bisagra en la lucha revolucionaria de un pueblo que lo deja todo día a día, que enfrenta al régimen más criminal de este siglo XXI, donde está colapsando y donde vemos que la Franja de Gaza, a pesar de todo tipo de genocidio que le cometen, porque el genocidio no solamente son las bombas, sino también la hambruna, también el bloqueo criminal de alimentos, de medicinas, en forma hecha sistemática, siempre ha sido así, con bombas, con hambruna, con bloqueos. Y hoy más que nunca la humanidad ha dicho basta y sabe que el pueblo palestino debe ser libre y ponerle fin a la ocupación por una Palestina libre y soberana, con Al-Quds como capital, en memoria de todos los mártires de ese día de la tierra palestina en 1976 y en memoria de todos los mártires que día a día caen bajo las bombas del régimen criminal sionista israelí. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, gracias por facilitar todas estas aclaraciones a Radio Argelia Internacional. Desde ya un gran honor, compañera Toraya, haber compartido este programa especial de Radio Argelia Internacional a 50 años del Día de la Tierra Palestina, en memoria de todos los mártires palestinos que día a día dan su vida por una patria libre y soberana con Al-Quds como capital. Agradecemos al señor Abu Faisal Sergio Tapia por compartir su visión sobre una fecha que trasciende el recuerdo histórico y se mantiene viva como símbolo de lucha, identidad y esperanza para el pueblo palestino. Entrevista elaborada y presentada por Toraya Bujma y realizada por Mohamed Yousfi.